clase, no, jóvenes, como nada más es una sola clase, y de hecho yo ya desde el semestre pasado ya no grabábamos clases. Pero bueno, por eso es importante que pongan mucha atención el día de Ah, hoy. fíjense, aquí está el octeto ominoso y todas las flechitas, si se dan cuenta, conllevan a hiperglucemia, ¿no? Entonces, esto lo que nos explica es, de alguna manera, todos los elementos o órganos que participan en que nos suba la glucosa. Y es que la glucosa elevada es la piedra angular o el punto clave de todo este proceso. ¿Por qué razón? Porque cuando empezamos a hablar de este tema de la diabetes, decíamos que hace años diabetes era a glucosa elevada, pero hoy en día sabemos que no nada más es glucosa elevada, es dislipidemia, no es hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, es atosis hepática, es hipertensión arterial, es hiperuricemia, es aterosclerosis, es glucolipotoxicidad, es muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero el punto angular de todo este desorden es la hiperglucemia. Y en este octeto ominoso que hizo el doctor de Frons hace varios años, postulaba que existían estos cuatro elementos que abonaban o coadyuvaban a que la glucosa se me elevara. Entonces, si se fijan, ahí tenemos entonces la hiperglucemia en medio y todos los demás órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, vamos a empezar del lado izquierdo, ¿no? Decía, disminución de la secreción de insulina. Bueno, si hay una disminución de la secreción de insulina, porque hay resistencia, porque hay mala síntesis, mal ensamblaje, porque la célula beta ya está fatigada, porque ya hay menos población de células beta. Me acuerdo que el doctor Campos les comentaba que cuando se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus, ya el 20-30% de la población de células beta ya se ha agotado, cayó en esta apoptosis y ha quedado en desventaja los islotes o las células beta frente a la demanda de glucosa que hay. Entonces, hay una disminución de la secreción de insulina y al haber esta disminución por alguna de estas causas, por apoptosis al final del día, por agotamiento, por glucolipotoxicidad, pues obviamente vas a, va esto a generar que pues empiece a aumentar más la glucosa porque ya no hay tanta insulina. Después tenemos por aquí la disminución del efecto incretina. Las incretinas pues son otras hormonas digestivas, intestinales, que favorecen el buen funcionamiento de la célula beta, que trabajan o coadyuvan en la liberación y el aprovechamiento de esta liberación de insulina que hace la célula beta. Pero se ha visto que en el paciente diabético, con el paso de los años, las incretinas van disminuyendo, van perdiendo el efecto o prácticamente ya no se producen. Y entonces, al perder la célula beta este respaldo o este potencializador que le generaba la incretina, pues entonces, pues más se puede incrementar la glucosa. Obviamente, al haber a nivel periférico una resistencia a la insulina, pues el tejido graso va a empezar a generar un aumento en la lipólisis. Acuérdense que las células del cuerpo pues no pueden vivir sin ATP. Esto lo revisábamos cuando veíamos eh, las vías metabólicas, que decíamos, pues las células, aunque estés dormido, pues necesitan ATP, ¿no? Entonces, si no hay posibilidad de que entre la glucosa de manera adecuada, pues obviamente vamos a empezar a echar mano de otros elementos. En este caso, pues el tejido graso es un almacén, un resguardo de posible formación de energía y bueno, pues empieza a aumentar la lipólisis, incremento en la lipólisis y esto pues también por varias razones puede empezar a alterar, primero porque va a empezar a existir esta hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Después, pues va a generar un depósito de grasa en lugares donde no los hay. Después, el mismo tejido graso va a empezar a liberar citocinas que, como ya hemos visto en las clases presenciales que tuvimos, pues generaba esta resistencia
el bloqueo en la señalización del efecto de la insulina en su órgano blanco. Entonces, pues todo esto coadyuva a la hiperglucemia. En el riñón, aquí les había dicho hace un ratito, ¿no? Incremento en la reabsorción. Normalmente tenemos la capacidad de reabsorber, lo vimos en clase, hasta 180 y dijimos la razón por la que esto sucedía de 180. Pero se ha visto que en el paciente diabético, lamentablemente, digo lamentablemente porque pues eso no le conviene, esta reabsorción se puede ver un poquito más incrementada, o sea, en vez de recoger hasta 180, como que aumenta un poquito más y puede recoger ahí alrededor de 200, 210, 220 tal vez. Y entonces, pues así como dicen luego en el refrán, ¿no? Pues no me ayudes, compadre, no me estás metiendo más glucosa a la circulación, entonces pues, más hiperglucemia. Luego, bueno, en el músculo, pues 100%, ¿no? La resistencia a la insulina por este efecto de citocinas, esta liberación del factor de necrosis tumoral alfa y todo lo que también revisamos o alcanzamos a revisar en aula, pues que genera bloqueo en la señalización y entonces pues la glucosa no ingresa a las células por todas esas razones de estas citocinas y genera hiperglucemia, ¿no? Bueno, entonces también se ha visto que en la célula alfa hay un incremento en la secreción de glucagón. Obviamente, si las células no están capturando glucosa, inmediatamente entiende el cuerpo que es porque posiblemente no hay suficiente. Y entonces se incrementa el glucagón porque este favorece la gluconeogénesis. Entonces, al hacer gluconeogénesis por aumento de glucagón, pues también más glucosa elevada. Y entonces todos estos elementos, lo único que están haciendo con el tiempo es que están generando que la glucosa suba y me empieza a subir porque el páncreas hace esto, porque el intestino dejó de hacer aquello, porque el tejido adiposo está haciendo esto, porque el riñón está haciendo lo otro, porque hay resistencia en el músculo, porque se empieza a producir más glucosa por efecto del glucagón. Y luego, pues el hígado, que es uno de los principales responsables en la producción de glucosa, pues empieza a generar ese efecto, ¿no? Empieza a incrementar o a echar a andar esa vía metabólica y pues esa 100% genera más hiperglucemia. Y finalmente hay una alteración ahí en el cerebro. Habíamos visto en su momento el centro del apetito y de la saciedad y de todos los factores que participaban en una y en otra. Entonces, en este caso, en el diabético, pues acuérdense que hay una resistencia a la leptina, ¿no? Ahí a nivel de cerebro, y hay una incluso hiperleptinemia. Entonces, el paciente no detecta que hay suficiente alimento porque precisamente no se han saciado las células periféricas y pues el paciente le da por comer más, hay una disfunción ahí de algunos neurotransmisores y entonces, pues si comes más, pues obviamente pues le metes más glucosa a la circulación. Entonces, todo esto es lo que formaba el octeto minoso para explicar todo el origen de la hiperglucemia. Sin embargo, existen, y aprovechando que tenemos esta imagen, eh, medicamentos que pueden actuar prácticamente en cada uno de estos rubros, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la parte de abajo que dice resistencia a la insulina, ¿no? Pues si hay resistencia a la insulina, hay medicamentos que impactan rompiendo esta resistencia a la insulina. Hacia arriba en el riñón, semitransportadores de glucosa que vuelven a meter el exceso de glucosa a la circulación y que incluso, como dije, en algunos pacientes se incrementa mucho más del umbral, pues hay un medicamento que puede bloquear ese efecto que está haciendo el riñón para que ya no recoja su azúcar que está pasando por ahí y entonces sea otra manera de disminuirlo. Y así, ¿no? Hay inhibidores de la DPP4 que es la enzima que metaboliza o degrada las incretinas. Entonces, pues, si se destruyen rápidamente las incretinas, hay algún medicamento por ahí que puede alargar un poquito más la vida media de las incretinas. Ya sé que estarán pensando, les dije que en los pacientes diabéticos con el tiempo dejan de producir incretinas, y eso es cierto. Cuando tenemos un paciente de muchísimos años de evolución, pues obviamente dar un inhibidor de la DPP4 pues ya no tendría mucho sentido porque pues ya no se van a producir prácticamente, ¿no? Pero bueno,
Depende del horizonte clínico en el que agarremos al paciente. Y así cada uno de ellos, ¿no? Pues si no se produce insulina en el páncreas, bueno, pues puedes dar insulina, ¿no? Administrarla de manera externa. Ajá. Cada uno de todos estos órganos, así ya también hay medicamentos que pueden inhibir el apetito, etcétera, etcétera, para actuar en cada uno de los elementos que forman este octeto aminoso. Hay otros fármacos, bueno, otro medicamento que impacta casi en los 8, que podría decir, es excelente, entonces hay uno que puede impactar en los 8 para mejorar al paciente diabético, es excelente, sí, sí, de hecho sí lo es, como son las incretinas sintéticas, ¿no? Las que nosotros administramos. El problema es que son medicamentos muy, muy costosos. Hasta hace poquito solo existían en inyección, entonces pues los pacientes se quieren poner insulina por no darse el piquete, pues las incretinas hasta hace poquito, repito, eran todas inyectadas. Y digo hace poquito, y es en verdad hace poquito, porque apenas acaban de sacar la Ribelsus, que es una incretina vía oral, pero estoy hablando de un par de meses, ni siquiera tiene un año. Pero el medicamento es igual, súper, súper costoso, tal vez más de 3,000 pesos. Entonces, no está tan al alcance de todos los pacientes. Entonces, eso es lo que conforma el octeto aminoso y que explica en gran parte todos los participantes en generar hiperglucemia. Y la hiperglucemia, pues es la que va a dar a continuación paso a todo el desorden que les comenté hace ratito, ¿no? Todo el desorden se va a generar por la hiperglicemia. Y cuando digo todo, me refiero hasta las complicaciones, ¿no? De las neuropatías, de las retinopatías, nefropatías, cardiopatías, vasculopatías, todo va a ser porque la hiperglucemia empezó a generar todo el desorden. Entonces, son muchos, muchos los elementos que tenemos que considerar. No sé si aclaro la duda que tenías, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta por parte de los demás? ¿No? No, doctor. Bueno, entonces, este octeto aminoso, gracias doctor por la imagen. Este octeto aminoso ya tiene rato, incluso actualmente ya se están postulando algunos otros elementos en el cual podríamos sumar, y entonces ya no serían 8, serían tal vez 10, 12, ¿no? Se han estado haciendo más investigaciones y bueno, se van encontrando más cosas, pero sí, de un principio recordar estos 8 que son importantes y que nos ayuden también cuando veamos esta parte de fármacos. Bueno, decía que por esa razón, bueno, pues los pacientes diabéticos llegan por otras causas por lo general y no les van a decir, oiga doctor, dice que estoy orinando mucho, me da mucha sed, estoy perdiendo peso y estoy comiendo mucho. Pues así no nos van a llegar, no nos llegan por otras causas, tal vez que ni siquiera tengan que ver con las polis. Y nosotros tenemos que sospechar, ¿verdad? Para identificar lo antes posible a estos pacientes. Si los dejamos escapar, si, tiene infección de vías urinarias otra vez, entonces le voy a cambiar el antibiótico, la vez pasada le di tal, mejor ahora le vamos a dar tal, y ¿sabe qué? Mejor, si ya es por tercera vez, entonces mejor vamos a hacer un urocultivo para ver qué medicamento es el que mejor le queda. Y si no estás pensando en que, oye, pero ¿por qué se está enfermando constantemente de vías urinarias? Y una de las causas pudiera ser que tuviera el azúcar elevada, pues se va pasando más el tiempo y el paciente se va dañando más su organismo, ¿no? Va alterando, porque la hiperglucemia ataca pues a los sitios donde circule la sangre, ¿no? Entonces va a ir devastando poco a poco otras zonas, ¿no? O otra vez con esta infección, o sabe que den unas vitaminas, porque me he sentido muy cansado, todo el día tengo sueño, no me dan ganas de nada. A ver, vamos a hacer una BH, ¿no? A ver si no hay anemia. A ver, mientras le voy a recomendar estas vitaminas y no pensamos qué tal que pudiera tener el azúcar elevada, ¿no? Entonces, hay que considerarlo porque pues, es una enfermedad muy frecuente en mucho paciente subdiagnosticado, ¿no? Y para eso, entonces existen básicamente 4 criterios
creo que ya habíamos revisado, pero los repetimos con todo gusto. 4 criterios o 4 maneras de hacer el diagnóstico de la diabetes. Uno de ellos, que a mí no me gusta mucho, es la glucemia de ayuno, arriba de 126 en más de 2 ocasiones, bueno, en 2 ocasiones. La situación aquí es que si tú llegas a tu paciente, le pides una química o ahí mismo en el dedo le haces un destrostix y te sale 140, 130, le dices, pues mire, está raro esto, ¿no? ¿Qué tal que sea diabético? Véngase mañana o pasado mañana o la próxima semana para volverle a tomar, porque la norma me dice que en 2 ocasiones que marque por arriba de 126 ya es un criterio para esto. Sin embargo, pues obviamente, si aquí ahorita me encontraron con 130, 140, pues ¿qué voy a hacer a la siguiente vez? Pues me voy a matar de hambre, la noche anterior no ceno, o ya no o dejo de tomar mi refresquito, o qué sé yo, porque pues ¿quién quiere ser diabético? Nadie, ¿no? Entonces regreso al siguiente día, a la semana, me hacen la prueba y ya salí en 115. Ya no cumplí las 2 ocasiones que me pide este criterio de la ADA. Es una situación que el paciente puede modificar muy fácilmente. Entonces, a mí no me gusta, pero bueno, ahí es un criterio ya internacional, ¿no? En 2 ocasiones, igual o más de 126. Entonces, pues como esto es muy, muy fácil de modificar el paciente, lo vuelve muy, muy sesgado en un momento dado. La siguiente es la de la hemoglobina glucosilada. Este es más fácil o mejor como criterio diagnóstico, porque la hemoglobina glucosilada, ahí sí el paciente no me puede hacer trampa. Como nos mide el promedio de glucosa de los últimos 3 meses, pues necesitaría portarse bien 3 meses y a lo mejor eso va a ser difícil, ¿no? Y aquí ya nos están poniendo en la pantalla, ¿no? Con una cifra igual o mayor a 6.5% de hemoglobina glucosilada. Y como les digo, aquí el paciente no puede hacer trampa. Esta no me mide la glucosa con la que llegó ahorita el paciente. Me mide el promedio de glucosa que ha tenido en los últimos 3 meses. ¿Qué situaciones podrían alterarnos un resultado falso en la hemoglobina glucosilada? Sí podrían ser, pero son cosas no tan frecuentes ni tan comunes que pudieran alterar el resultado, tanto para bien o pues para mal, ¿no? Por ejemplo, que el paciente le hayan hecho alguna transfusión recientemente en estos 3 últimos meses. A lo mejor eso podría alterar el resultado, en cuyo caso, pues mejor nos esperamos a que hayan pasado 3 meses de que se transfundió para que ya sea un resultado normal. ¿Qué otra cosa podría alterarnos? Pues alguna hemoglobinopatía que pudiera tener, que también son enfermedades hematológicas muy raras, poco comunes. Bueno, eso también pudiera en un momento alterar este resultado. Pero por lo general es una prueba muy confiable, ¿no? Muy, muy buena y bueno, pues ese es el criterio. La otra es la de la curva de tolerancia. El otro criterio es la curva de tolerancia a la glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas es con 75 gramos de azúcar, de glucosa que se le da al paciente cuando llega. El paciente llega al laboratorio y le toman el nivel de glucosa en sangre en ese momento, digamos a los 0 minutos, y posteriormente, cada 30 minutos se está tomando la prueba, la muestra, digo. El punto es que aquí a las 2 horas, la glucosa sea de 200 o más. Entonces, si a las 2 horas
anda en 220, 210 o mucho más, ¿no? Pues ya es otro criterio que confirma que el paciente es diabético, ¿no? Entonces, esta prueba también es confiable, es buena, se puede apoyar uno en este estudio para ver que la glucosa le genera al paciente un descontrol que no es capaz de corregir porque ya es diabético. Aquí hay pues dos cosas que también les quiero dar como tip. La primera, los laboratorios manejan diferentes criterios para hacer o no la prueba. Es decir, si el paciente llega al laboratorio y le toman su sangre en ese momento antes de darle la carga de glucosa y su azúcar anda, vamos a suponer, en 130, hay algunos laboratorios que ya no le hacen la prueba. Hay algunos que sí. La cifra que ellos toman como referencia para hacer o no la prueba es muy variable. O sea, no, cada laboratorio maneja su cifra, no es un parámetro universal. Hay laboratorios que llega el paciente con 130 y le cancelan ya la prueba porque dicen, no, pues si le doy más glucosa se le va a subir muchísimo más y lo puedo poner en riesgo. Y hay otros laboratorios que dicen, bueno, con 130 sí todavía se la hago y adelante con la prueba, le dan la carga de glucosa. Entonces, bueno, por lo general, si está rebasando estos 126, la mayoría de los laboratorios ya no van a querer hacer la prueba. Entonces, el primer tip es ese, ¿no? Que le deben de decir a su paciente, si usted llega y ya no le quieren hacer la prueba porque a los 0 minutos en ayunas salió alto, no se preocupe, no hay problema, pues ya, se nos quedamos. Porque luego ahí nos andan llamando a las 7 de la mañana, ¿no? Doctor, no me quieren hacer la prueba, no me hicieron la prueba y están ahí angustiados y peleándose con el laboratorio. Entonces, es mejor avisarle al paciente, ¿no? Si llega a salir alto, que no le extrañe que se la van a cancelar, que ya no se la hagan, no se preocupe, no pasa nada, pues ya nos damos por enterados que salió arriba de 126. Y el otro tip es que siempre le indiquen en su receta que con 75 gramos de glucosa vía oral, no sé por qué muchos laboratorios seguido me están llamando para preguntarme con cuánto de glucosa. Entonces yo ya opté por mejor ponerles desde la receta con 75, pues eso ya es como que el parámetro o la cantidad estándar que siempre se utiliza, pero bueno, siempre están preguntando, ¿con cuánto de azúcar, doctor? ¿Con cuánto de azúcar? Pues bueno, para que también no los estén ahí llame y llame, pues también apunten en esa situación, que sea con 75 gramos, pues así son todas. No sé por qué hace eso el laboratorio, ¿no? Entonces, esta prueba también es muy fiable y el parámetro es eso, ¿no? De 200 hacia arriba, pues ya se considera como diabetes. Y el cuarto criterio que, bueno, también es un poquillo más laxo, pero pues también más de lógica, es que dicen que que una toma de glucosa al azar, o sea, que llega tu paciente y es una toma de glucosa al azar, que le salga elevada, más síntomas, signos y síntomas de diabetes, es criterio para diagnóstico, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo, ¿no? Glucosa elevada de cuánto, bueno, pues al azar elevada de 200 o más estos síntomas de diabetes mellitus, ¿no? Entonces yo estoy en el consultorio, tengo el paciente lo estoy viendo a las 5 de la tarde, obviamente no están ayunas, obviamente ya comió a las 2 de la tarde, tiene más de 2 horas de haber comido, pues ya de entrada su azúcar debería de estar a menos de 140. Pero si está por arriba de 200 y me está diciendo que está muy cansado, que está despertándose en la noche, que pues ya casi pues agua pasa por mi casa, ¿no? Se puede establecer el diagnóstico de diabetes mellitus.
Digo, lo que valdría aquí sería pues ya nada más para ratificarlo, pues mandarle alguna de las otras pruebas, ¿no? Como la de la hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia tal vez. Aunque si ya están manejando esas cantidades, lo más correcto sería mandarle la hemoglobina glucosilada, porque si le mandan una curva seguramente no le van a hacer la prueba porque le va a salir muy alta su azúcar en la mañana también. Ajá. Esos serían los criterios o los 4 criterios que actualmente se manejan para hacer el diagnóstico de la diabetes. Entre la normalidad y la diabetes, acuérdense que está la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico. De esto, en su momento también revisamos que están entre los valores de uno y otro, es decir, en la curva, si sale menos de 140 está bien, si sale arriba de 200 ya es diabético, pero si sale entre 140 y 199, pues entonces ahí ya hay un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina. Lo mismo con la hemoglobina glucosilada. Si sale de 5.6 está bien, el paciente está bien, pero si sale de 5.7 a 6.4, pues ahí ya también hay problema de síndrome metabólico o resistencia a la insulina, dependiendo si cumple los criterios para síndrome metabólico. Igual en la glucosa de ayuno, ¿no? Si sale de 126 hacia arriba. Lo que pasa con los que salen con 115, 106, 120, ¿no? Pues eso tampoco es tan normal. Eso también tienen resistencia a la insulina o síndrome metabólico, repito, si cumple los criterios. Lo normal es que salga hasta 99 o 100, pues si quieren. Y en lo de la curva, digo, la cifra al azar, pues también ahí ustedes, digo, ahí no podemos establecer el parámetro entre la normalidad y el síndrome metabólico o resistencia a la insulina, pero pues es obvio, ¿no? Si hay síntomas francos de diabetes con una glucosa tan alta, pues seguramente que es diabético, ¿no? A lo mejor si tiene 150 de glucosa, pues hay que valorar a qué hora fue su último alimento y qué fue lo que comió como último alimento para ver hasta qué tanto le pudo haber subido la glucosa por esa razón. Entonces aquí entra en juego pues su conocimiento y el criterio para ver qué tipo de paciente tienen enfrente y evaluar pues sus condiciones, ¿no? ¿Qué comió? ¿A qué hora comió? Bueno, pues ahí nos están poniendo en esta tablita los valores de referencia, ¿no? Normal, lo que decimos como la prediabetes y a la diabetes como tal. Esto es importantísimo para que ustedes vayan orientándose a qué manejo o a qué diagnóstico van a establecer. Habitualmente, cuando ustedes tienen un paciente diabético, tienen que valorar los 3 momentos que pueden encontrar de alteración de glucosa. Y esto es algo que sí les recomiendo que tengan por ahí anotado, porque lo van a amalgamar o a casar con otros 3 elementos propios del paciente y de esta manera empezar a establecer su manejo que van a tener. Entonces, los 3 momentos de la glucosa son glucosa de ayuno, son glucosa postprandial y variabilidad glucémica. Glucosa de pues me queda claro que es la de la mañanita, ¿no? La postprandial es 2 horas después del último alimento. Del último alimento 2 horas después. Entonces, si yo desayuné a las 8 de la mañana, pues a las 10:30 ya puedo tener esta referencia, ¿no? Entonces está glucosa de ayuno, glucosa postprandial y la variabilidad glucémica. Esta variabilidad glucémica hace referencia
¿Cómo se encuentra o cómo se podría encontrar su nivel de glucosa? No a las 2 horas del último alimento, como la postprandial, sino antes de cenar, antes de comer, si quieren a medianoche, 4 horas después del último alimento, por mencionar una cifra. Ajá. En un momento ya muy distante que fue el postprandial y donde todavía no has vuelto a comer, ahí está la variabilidad glucémica, porque la glucosa a un paciente diabético le puede subir nada más a la hora de ayuno, o nada más en el postprandio, o solo tener variabilidad glucémica y en los otros dos estar bien. Y esto es importante por muchas razones, porque de acuerdo a esto tú vas a establecer cuál es el mejor manejo que le puedes dar a tu paciente. Uh-huh. Y los otros tres criterios que yo siempre les pongo, que lo que les digo, con lo que lo vamos a amalgamar o con lo que lo vamos a casar, estas tres cosas, son con situaciones inherentes al paciente. Y los tres criterios aquí que yo recomiendo es la edad del paciente. Porque no es lo mismo que tengas un paciente con 800 de glucosa de 30 años a que tengas un paciente con 800 de glucosa de 80 años. Obviamente, el de 80 años está con un pie en el panteón. Tienes que manejarlo de otra manera. Y a lo mejor el de 30 años, pues es más joven, te aguanta más. Entonces, la edad del paciente es importante para saber cómo das el manejo y con qué premura o rapidez lo mueves. El segundo aspecto es si tiene o no complicaciones. Si tiene o no complicaciones. Porque si ya tiene daño renal avanzado, pues entonces ya muchos medicamentos pues ya no le vas a poder prescribir, porque si no vas a perjudicar a este paciente, lo vas a complicar. Ajá, entonces, si tiene o no tiene complicaciones, ¿no? Ya estarás viendo, tiene una retinopatía, tiene una nefropatía, tiene qué sé yo, ¿no? Y el último criterio inherente al paciente es cuántos años de evolución tiene con la enfermedad, porque no es lo mismo que yo esté debutando con 600 de glucosa, pero apenas tengo 15 días que se me destapó este problema y se me fue a 600, que ya lleva en 600 con 10 años de evolución, ¿no? Digo, ya te habla de que no en los 10 años manejó 600, me queda claro, pero que por el tiempo de evolución de la enfermedad ya puede tener algunas alteraciones neuropáticas o vasculares o qué sé yo. Ajá. Entonces, de cuánto tiempo es su evolución. Y entonces ya teniendo estos tres criterios o estas tres características de mi paciente y a sabiendas de las tres características de la glucosa, con esto yo ya puedo más o menos enfocar cómo voy a manejar, cómo voy a abordar a mi paciente, ¿no? Por muchas causas, ¿no? No es lo mismo el paciente que ya se la sabe por los años de evolución a aquel que está debutando y que a lo mejor está muy estresado o asustado porque no sabe nada de la enfermedad y el doctor Google le dice cosas que lo confunden. Entonces, todo esto es oro molido, muchachos. Entonces, hay que tener siempre en cuenta estas tres características de la glucosa y estas tres características inherentes al paciente. Juntamos estas 6 cosas y con eso vamos a establecer un mucho mejor manejo para nuestro paciente. Bueno, y entonces, pues dentro del tratamiento que nosotros podemos darle al paciente, pues lo ideal sería empezar con la dieta y ejercicio y ver si así me responde, ¿no? Pero como la verdad la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican ya tienen un rato de ser diabéticos, pocos son los que están debutando realmente, pues la dieta y el ejercicio básicamente es lo mismo que habíamos visto cuando revisamos síndrome metabólico, que habíamos visto que el ejercicio, no habíamos visto la fórmula, ¿no? De a qué intensidad debe de ser, habíamos visto estas 5 Ds del ejercicio, si se acuerdan ustedes, disponible, diario, de por vida, divertido, todo eso, ¿no? Las 5 Ds del ejercicio, a qué intensidad lo debo de hacer, con esa fórmula del 220 menos la edad,
El tipo de ejercicio que se recomienda, que por lo general es el aeróbico, ¿no? Nadar, correr, bailar, andar en bicicleta. Obviamente, nuevamente hay que voltear a ver al paciente que tengo enfrente. No es lo mismo si tengo un paciente de 80 kilos que si tengo uno de 120 kilos, porque si lo mando a correr, le voy a generar una gonartrosis ahí a las rodillas. Entonces, es importante voltear a ver a qué tipo de paciente estoy mandando a hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio le recomendaría más, le acomoda mejor, que no dañe sus articulaciones, ¿no? Hay, hay muchos programas, incluso de actividad física, que nos dicen también en qué condiciones sería importante no hacer actividad física, hablando ya en directo con un paciente diabético, ¿no? Porque nos dicen, bueno, pues hay cuidados que debemos de tener, ¿no? Si el paciente tiene su glucosa arriba de 250, mejor es que no haga ejercicio. Si el paciente está acusando con un problema de hipertensión arterial en este momento, pues es mejor que no haga ejercicio, ¿no? Si el paciente se está aplicando o se va a empezar a aplicar insulina, pues que no se la aplique mientras hace el ejercicio, mejor sería después de haber hecho el ejercicio, cuando ya vaya a comer, para evitar riesgos de deshidratación, suba más la presión arterial, de que se vaya a hipoglucemiar en el último de los casos. Entonces hay que considerar algunas cositas así con relación a la actividad física. Y con relación a la dieta, pues también lo habíamos revisado de alguna manera cuando veíamos esta parte del síndrome metabólico, ¿no? Que veíamos que en la dieta pues era importante que fuera hipocalórica, ¿no? Bajarle las harinas, pastas, panes, tortillas, todo lo que son los azúcares refinados. Habíamos dicho que fuera baja en sodio, ¿verdad? Hiposódica. Habíamos visto que fuera rica en fibras. Habíamos visto que había grasa buena, grasa mala, aminoácidos buenos, aminoácidos malos. Ajá. Y también los carbohidratos, entre comillas, buenos y malos, ¿no? Acabo de decir de los refinados, ¿no? Disminuir los alimentos capeados, empanizados o fritos, porque tienen una gran cantidad de grasa. Disminuir la cantidad de embutidos, porque son productos por lo general muy salados, muy procesados, ¿no? El salami, tocino, salchichas, todo eso hay que disminuirlo. Y hacíamos y también habíamos hablado de los cálculos que podríamos hacer para ir bajando poco a poco de peso a un paciente. Un ideal es que vaya perdiendo 1 kilito por semana. No llevamos prisa. Entonces, calcular la dieta en base a ir bajando poco a poco de peso. Pero si tengo un paciente de 100 kilos, pues le tengo que dar de comer a los 100 kilos. Porque si tengo un paciente de este peso de 100 kilos y debe pesar 70 y le hago un cálculo para un paciente de 70 kilos, pues le estoy dando de comer solo a esos 70 kilos y 30 kilos no están comiendo. Entonces, hay que hacer el cálculo del peso que tiene este paciente a un número de calorías más bajitos, tal vez 22, 24, 25 kilocalorías por kilogramo de peso, y cuidando todos este tipo de alimentos, ¿no? Si tiene ya problemas de dislipidemia, de triglicéridos altos, pues de momento prohibirle todos los mariscos porque son muy altos en triglicéridos. Ya si fuera un paciente con daño renal, pues también hay que restringirle la cantidad de proteínas, los productos altos en potasio, porque tuviera insuficiencia renal. Dependería de cada caso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, yo sí, doctor. Pero Venga. es la primera o segunda diapositiva. Bueno, el punto era, ¿hay alguna indicación como precisa para mandar alguna, o sea, porque ya ve que tenemos la de hemoglobina glucosilada y la de curva de tolerancia? O sea, ¿hay algún, pues sí, como un factor en el paciente que nos haga como
decidir por alguna de las dos o es totalmente como pues, la que el médico quiera mandar? Bueno, tu pregunta sí es muy importante. Así como un criterio como tal, te diría que no lo existe. Aquí lo importante es que tú uses la lógica y los conocimientos que posees, ¿no? Te decía hace un rato, si tú ves a un paciente, lo ves con muchos síntomas de hiperglucemia, si pudieras tomarle la glucosa al azar y la tiene muy alta, mejor mándale la hemoglobina glucosilada, porque si le mandas una curva seguramente no se la van a poder hacer. Si no puedes tomarle el nivel de azúcar porque no tienes la posibilidad de hacerlo en ese momento, pero trae muchos síntomas, igual mejor mándale la hemoglobina glucosilada. Amén de que te salió hoy en 130. Entonces sí, mejor mándale la curva. No tiene síntomas casi o no tiene ninguno, mándale mejor la curva. Pero eso ya depende de las características que tú pudieras ver en el paciente. De acuerdo, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Doctor Campos, ¿quieres agregarnos algo? Doctor, solo podría repetir lo que No, había doctor. dicho, que tenían que evitar los pacientes renales en su dieta. Sí, que hay que disminuir el número de proteínas, de aminoácidos, porque ya son pacientes renales. Y los alimentos ricos en potasio, porque ellos tienden a elevarse el potasio y eso sí es muy peligroso en cualquier persona. Si se te sube el potasio puede ser un paro cardíaco irreversible. Entonces hay que estarles controlando el nivel de potasio. Ahora, con relación a esto de la insuficiencia renal, también no lo tomen tan alarmistamente, ¿no? Porque recuerden que hay grados de daño renal, ¿no? Puede ser una insuficiencia renal de primer grado, en cuyo caso no es tan difícil ni tan restrictiva su dieta. No es tan difícil manejarlo ni tan restrictiva su dieta. De segundo grado. Pero si ya estamos hablando de un tercer grado, un cuarto grado o fase terminal, bueno, pues ahí sí ya cambia la condición, ¿no? De hecho, muchos de los medicamentos de los cuales nos van a hablar se supone que están contraindicados en insuficiencia renal, pero la verdad es de que depende del grado de insuficiencia renal, ¿no? Si es incipiente, si es de primer grado, no hay tanto peligro. Nos tolera muy bien los fármacos. Si ya, repito, fuera de tercer grado, fase terminal, no, bueno, pues ahí sí, ya no se dan medicamentos vía oral prácticamente porque ya tiene ese daño renal tan avanzado. Entonces, cuando hablamos de daño renal, pues hay que ser, sí, pero ¿de qué grado estamos hablando, no? Para ver cómo abordo a este paciente. ¿Vale? Gracias, doctor. Ok, ¿alguien más? ¿No? Perfecto, muy bien, miren qué bonita nos queda la clase. Entonces pasaríamos al tratamiento farmacológico, del cual aquí sí hay un trecho bastante largo. Doctor, ¿quieres agregar algo antes de pasar a lo otro? Mm, que de hecho el doctor ya lo había hecho, bueno, esta presentación la vamos a subir al aula virtual para que la tengan ahí, va a ser digamos, el pizarrón del día de hoy, ¿no? Y les puse ese cuadrito, lo normal, lo que es, llamamos prediabetes y diabetes mellitus, ¿no? Acuérdense que, bueno, cuando hay glucosa alterada, cuando la glucosa de ayuno se altera, pero no llega a criterio de diabetes, se le llama glucosa alterada de ayuno. Y cuando la glucosa postprandial se altera, pero no llega a criterio de diabetes, a eso se le llama intolerancia a carbohidratos, ¿no? O sea, tanto glucosa alterada de ayuno como intolerancia a carbohidratos forman parte de ese espectro que le conocemos como prediabetes, ¿no? Yo creo que así en color, en semáforo, yo creo que queda más que explicado, ¿no? Yo creo que lo visual es lo que apoya. Entonces, el verde, pues es lo normal, ¿no? El amarillo, que es la preventiva, la prediabetes, ¿no? Ya el rojo, pues es
cuando ya el paciente ya cuenta con este criterio. Y sí, efectivamente, ¿no? Estas tres características que les comentó el doctor, ¿no? La glucosa de ayuno, la postprandial, la variabilidad glucémica, junto con las cuestiones que tienen que ver propiamente con el paciente, son importantes para sobre todo pensar en el abordaje terapéutico, y también esto nos va a ayudar para determinar el control que tenga el paciente con diabetes, ¿no? En este caso, podríamos nosotros pensar que le estamos dando un adecuado tratamiento, no sé, nosotros si lo manejamos con inhibidor de PP4, con metformina, con lo que ustedes quieran, siempre debemos de contar estas 6 características cuando ya lo vayamos controlando y cuando ya lo vayamos manejando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si yo le manejo, no sé, metformina, inhibidor de DPP4, tengo que ver cómo se comporta el paciente con respecto a la glucosa de ayuno, con respecto a la glucosa postprandial y con respecto a la variabilidad glucémica, ¿no? A las variaciones que él vaya teniendo. Yo agregaría como también un parámetro de control importante, que también lo tenemos que tomar en cuenta. La hemoglobina glucosilada también es algo que podríamos agregar, ¿vale? Pero estos tres, sobre todo, glucosa de ayuno, glucosa postprandial y variabilidad glucémica, es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Esa variabilidad glucémica es poco estimada muchas veces en la práctica médica, pero es muy importante porque la variabilidad glucémica va a indicar qué tantos picos de glucosa está haciendo el paciente, ¿no? A lo mejor el paciente amanece bien controlado con, por decir, no sé, 110, ¿no? Amanece bien el paciente, pero a lo largo del día empieza a tener variaciones de hiperglucemia, y eso poco a poco lo puede ir llevando a las complicaciones. Entonces, lo que hay que evitar es precisamente esa variabilidad que vaya teniendo a lo largo del tiempo, porque entre más variabilidad glucémica exista, mayor posibilidad de complicaciones, y también el control va a ser mucho más complicado que si nosotros lo mantenemos en orden, ¿no? En un orden durante todo el día. Por supuesto que esto tiene mucho no solamente el abordaje farmacológico, sino también el propio paciente lo va a determinar a través de que haga dieta, que haga ejercicio y que complete con los fármacos, ¿no? Nada más, doctor. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a pasarle las cámaras y micrófonos a Sharol para que nos hable del tratamiento farmacológico. ¿Estás lista, Sharol? Perfecto.